Bien, buenas noches. Eh, Estaremos aplicando ahora cierta parte de la gramática, específicamente la morfosintaxis para el análisis de versículos de la palabra del Señor, de la Biblia. Básicamente nos centraremos en esta temporada, hasta que Dios lo permita, en el libro de Salmos. Y el objetivo es analizar verso por verso. En algunas ocasiones se tendrán versos conectados a versos anteriores. En algunas ocasiones también habrán versos que mantienen una misma unidad. Entonces, la idea es que si es que tenemos versos de una sola unidad, los analicemos individualmente, y si son de más de una unidad, los analicemos de una manera conjunta. Bien, si es que hay algunos inconvenientes en cuanto a ladrido de perros, suele ocurrir eso a veces, o alguna información adicional, pues hay que tener paciencia porque no estamos en un lugar propio, sino prestado momentáneamente. Entonces vamos a ver, con la ayuda de Dios, y vamos a analizar. Antes de realizar cualquier análisis morfosintáctico, y no pretendo con estos videos dar un contexto cultural de la escritura de Salmos. Yo sé que para eso hay hermanos especializados en el estudio de teología y de contexto cultural. Lo pueden hacer muy bien, y gracias al Señor por eso. Pero estaré viendo cómo con el idioma español la palabra del Señor también muestra sincrónicamente lo que decía en el tiempo en el que fueron escritos los salmos y en la actualidad, ¿correcto? Con el idioma español. Entonces, vamos a ver el primer salmo. Tal vez si no salgo, creo que ahí estamos bien. El primer salmo es el Salmo 1:1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es sumamente importante, antes de realizar cualquier tipo de análisis morfosintáctico, conocer los verbos, ¿correcto? Hay que desentrañar todo el paquete de palabras que hay, y encontrar los verbos, porque los verbos son los que nos darán los complementos y de una manera sucesiva el entendimiento de todo el verso. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar los verbos. Conforme vaya pasando el tiempo, si Dios lo permite, veremos qué tipo de verbos hay y sus distintas variaciones. Bien, recordemos que los verbos son todas aquellas acciones, ¿sí? Todas aquellas acciones, básicamente son esos los verbos. También entre los verbos podemos tener los verbos de existencia y los verbos de estado. Esos son los tres grandes grupos: existencia, estado y acciones. Entonces, leamos nuevamente: bienaventurado el varón que no anduvo. Y anduvo es, como su propio nombre lo dice, andar, ¿no? Estoy avanzando. Si estoy realizando una acción, entonces es un verbo, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar por acá anduvo. Ahí está. Tengo el primer verbo en este verso. ¿Qué más? Otro verbo que pueda reconocer: en consejo de malos, ni estuvo. Estar en una posición determinada. Ese es otro verbo. Estuvo. Voy a colocar por acá. Estuvo en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se ha sentado. Y diremos, ¿cuál es el verbo? ¿El verbo es a o el verbo es sentado? Esos cierto tipo de inconvenientes a veces podemos tener. Podemos decir que acá hay dos verbos, o podemos decir que hay un solo verbo.
Pero algunas personas que ya conocen, y tal vez si es el caso de ustedes, se darán cuenta de que este es un verbo compuesto, ¿no? Tiene el verbo principal y el verbo auxiliar. Vamos a dar un pequeño truco para conocer cómo es que los verbos compuestos son un verbo simple, pero expresado de otra manera. Ni en silla de escarnecedores se sentó. Ni en silla de escarnecedores se sentó. He cambiado esta composición por una sola composición simple. Sentó, una sola palabra. Siempre los verbos compuestos o las perífrasis verbales, inténtenlas cambiar por una sola palabra. Busquen el equivalente, pero en una sola palabra. En este caso es sentó, porque el verbo principal es sentado, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Entonces vamos a poner acá así, se ha sentado. Entonces, hasta el momento vamos a tener 3 verbos en toda esta composición de palabras. ¿Por qué no le llamo oración? Porque es sumamente importante conocer que la definición de oración es de maneras muy amplias. Al comenzar con la letra mayúscula, en el caso de la B, y al finalizar en el punto final. Entonces ahí podríamos decir que es una oración propiamente dicha, ¿no? Ahora, hay otras formas de llamar oración cuando posee un verbo, también lo consideramos oración, pero de forma global, comenzamos en la mayúscula y terminamos en el punto final. Acá no hemos terminado, acá tenemos un signo de puntuación denominado punto y coma. Por eso no le estamos llamando oración como tal, sino un conjunto todavía de palabras. Estos 3 verbos, anduvo, estuvo y ha sentado. Bien. Para hacer los análisis morfosintácticos es de conocimiento que tenemos que saber acerca de los pronombres personales. Hay 3 tipos de pronombres personales o 3 personas en el idioma español. Vamos a tener, y esto siempre es importante, ¿no? Vamos a tener por acá la primera persona, la segunda persona y la tercera persona. ¿Y estos pronombres personales para qué me van a servir? Me van a servir para identificar qué tipo de personas hay en los verbos. Por ejemplo, acá en la primera persona voy a tener al pronombre yo. En la segunda persona voy a tener al pronombre tú. Y en tercera persona voy a tener los pronombres él. Y en la forma femenina, ella. Esto hablando en un morfema, perdón, en una flexión. Aquí estamos hablando de flexiones, de una flexión de número. La flexión de número singular. Y en la flexión de número plural, voy a tener en la primera persona, nosotros, ustedes, ellos, ellas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es relacionar estos pronombres personales con cada uno de los verbos. Los verbos tienen diferentes flexiones gramaticales. Las flexiones principales son el tiempo, ¿no? También la otra flexión gramatical es la persona. Y otra flexión sumamente importante, aparte del tiempo y la persona, es el número, ¿no? ¿Cuántos están realizando esa acción? Pueden ser muchos, pueden ser varios, pueden ser pocos, o puede ser uno solo. Entonces, anduvo. Tengo que hacer la pregunta, ¿no? Para encontrar la persona. O simplemente, si es que no quiero hacer la pregunta,
enlazar cada una de estos pronombres personales al verbo. A ver, voy a decir, yo anduvo, no calza, ¿no? Tú anduvo, no calza tampoco. Él o ella anduvo, ¿correcto? ¿Cuál es el que calza en este salmo? Tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Se aplica para él o para ella. Ahí ya vamos descubriendo que no solamente lo podríamos decir en el caso masculino, ¿no? En el caso del varón. Aunque el verso, el salmo, nos está brindando la información de que es masculino, porque decimos, bienaventurado el varón que no anduvo, es de conocimiento de cada una de las personas que conocemos acerca de la gramática española, que los verbos no tienen género, no tienen la flexión de género. Si el verbo no tiene la flexión de género, se puede aplicar en estas circunstancias también a una mujer, ¿correcto? Y de ahí ya no tienen excusa las mujeres para decir el varón solamente, no, la mujer también. Bienaventurada la mujer que no anduvo, ¿no? Para hacer más o menos la idea de que tanto varón como mujer son bienaventurados siempre y cuando cumplen ciertos requisitos. En el contexto judío es otra situación, pero estamos hablando del contexto en el español. En el contexto judío hay muchas más variaciones de acuerdo a estas palabras, ¿correcto? Bien, entonces voy a quedarme con él y voy a poner a él por acá. Hay una diferencia siempre en este él y hay otro él, el que no se tilda. El él que no se tilda es porque está acompañando un sustantivo, que es un artículo. Este él que sí se tilda no está acompañando a un sustantivo. Es parte de la acción, es un pronombre, ¿no? Entonces vamos a poner por acá él. Él, en este caso, ella. Son los dos géneros que va a aceptar este verbo por el contexto del verso, es él, ¿no? Él. Bien. El siguiente es estuvo. Estuvo, del verbo estar en una posición determinada. Y hay alguna controversia en cuanto a este verbo, ¿no? Porque podríamos decir que es un verbo de estado, ¿no? Porque está. Pero el verbo de estado refleja una característica de la persona, básicamente. Él está triste, él está contento, él está amargo, él está incómodo. No confundirlo con este verbo estuvo, porque este verbo estuvo manifiesta la condición de estar en una zona determinada. No me está mostrando un estado. ¿Y cómo nos damos cuenta también de que el verbo está demuestra un estado? De una manera muy sencilla. Los verbos de estado muestran el estado al costado, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer rápidamente esto para que quede un poquito claro. Tengo acá el verbo de estado, y a continuación voy a tener automáticamente ese estado. Ese estado. ¿Cuál estado? Puede ser el estado de tristeza. Yo estoy triste. Ahí está. Siempre los verbos de estado automáticamente van a necesitar a su estado, a su característica, ¿correcto? En este caso, este verbo de acá demuestra que no es un verbo de estado porque está explicando que está en dónde, que no estuvo en dónde, no estuvo y te muestra un lugar, no está mostrando un tipo de característica, muestra un lugar, es un verbo que no es de estado, entonces es un verbo de acción, ¿no? Estuvo.
Veamos nuevamente la conjugación con la flexión, perdón, con los pronombres personales. Sabemos por las desinencias hubo que va con él, ella, ¿correcto? Entonces, él, ella. Vamos a poner por acá. Él, ella. Y estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Es importante esta coma, ni en silla de escarnecedores se sentó. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Correcto? Otro verbo. ¿Quién se ha sentado? Por lo que nos estamos dando cuenta, es interesante que los verbos dentro de un contexto van mostrándote quién es el posible pronombre personal que continúa después. ¿De quién estamos hablando acá? De él o ella, nos menciona el primer verbo. Eso debe de darme el indicio de que el segundo puede ser también el mismo, si está dentro de un contexto. Y si se cumple, ¿no? Estuvo él, ella. Ha sentado, por lo tanto puede ser que ha sentado también cumpla este requisito del pronombre de tercera persona, ¿no? Él se ha sentado, ¿no? Tú has sentado, no va. Yo ha sentado, no va. Él ha sentado. Y es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Ustedes se dan cuenta, ella ha sentado tampoco, como que tampoco logra satisfacer el sonido adecuado dentro del idioma español, ¿correcto? Yo no puedo decir yo ha sentado, tú has sentado, él ha sentado, no suena adecuadamente. Eso es algo que pertenecería al campo profundo de los sonidos y también el desarrollo de las palabras que van conectadas entre sí. Pero lo que hace el análisis morfosintáctico en esta parte es colocar un C. Ese C es como que el soporte para que pueda continuar la oración. Es como un pequeño puente. Porque los verbos compuestos generalmente necesitan estos puentes, que también son pronombres personales, ¿no? Llamados pronombres personales o pronombres clíticos, ¿no? Eso es un poquito más, que no lo vamos a ver ahorita, pero también tiene que ver, ¿no? Entonces, él se ha sentado, ella se ha sentado. Recordemos que para que pueda ser él y ella, necesitan esta partícula C. Si no hay esa partícula C, no hay un soporte adecuado, ¿no? Entonces, vamos a poner acá también él, ella. Recordando y reiterando que estamos hablando en el sentido del español, no estamos hablando en el sentido de la lengua hebrea, ¿correcto? Entonces, ahí ya tenemos lo principal. Estamos hablando de él, ella y él, ella. Básicamente lo más sencillo. No vamos a ver los tiempos, porque los tiempos también engloban una cierta característica profunda en cuanto a los verbos, ¿no? Y a la oración. Pero básicamente tenemos el ella. Ahora, veamos cuál de los dos, si es él o ella, satisface todo este conjunto de palabras. Y para eso tenemos que leer, ¿no? Para luego corroborar si es él o ella, ¿no? A ver, vamos a ver. Bienaventurado el varón que no anduvo. ¿Quién no anduvo? ¿Él o ella? Según la oración, estoy hablando de el varón, ¿no? Entonces, ¿cuál de los dos voy a aplicar? En este caso voy a aplicar el pronombre él. Que no se me queda fuera el pronombre ella, ¿correcto? El español no lo va a dejar. Sí está ahí, inconscientemente. Pero para
situaciones de esta oración vamos a emplear él, ¿no? Entonces, ¿quién no anduvo? Él, ¿no? ¿Y quién es él? El varón. Este varón no anduvo en consejo de malos. Recordemos que él, vamos a hacer un pequeño trazo acá, él se está refiriendo a el varón, ¿ya? Ahí ya lo podemos plantear un poco mejor, ¿no? ¿Quién es este varón? Este varón no anduvo en consejo de malos. Ese varón no anduvo en consejo de malos. ¿Qué más? El ni es la composición, esto es un poquito también avanzado, pero el ni es la composición de dos palabras. Una de ellas es la conjunción y la otra es el adverbio de negación no. Se unen no e y producen i, ¿no? La conjunción y la negación y van a mostrar que la conjunción va a mostrar que en todo ese tiempo no estuvo haciendo nada. Es interesante, porque es interesante por esto, miren. Esto es lo extraordinario de las palabras que Dios ha creado, y eso es muy hermoso. Miren, es como les dije, el ni es la unión de la y, bueno, de la i, de la conjunción copulativa i, griega, pues algunos lo conocemos así, y el adverbio no. Entonces, este ni hace esto de acá. Este ni hace esto de acá. Y aquí quiero que vean esto. Miren, aquí hay un i y aquí hay un no. Y miren, tenemos el primer no. El primer no va a englobar este no. Vamos a ponerle acá un puntito. O dos puntitos, ¿ya? Este no va a englobar a todo esto de acá. No hizo esto de acá. Eso es lo que demuestran los adverbios. Los adverbios demuestran todo un contexto. Va a englobar todo un contexto el adverbio. El adverbio acá está englobando, te está diciendo, todo eso no hizo. Ese varón, no hizo todo esto de acá. Y ahí viene el otro detalle. Y también, se puede agregar un también, o también se engloba nuevamente acá, y no estuvo en camino de pecadores. Entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? Este varón que es bienaventurado, y ahora vamos a ver también el bienaventurado, que expresa algo tremendo, que no solamente es morfosintaxis del español, sino que de vez en cuando vamos a tomar un poco de gramática generativa. Muy poquito. Miren, este y muestra al no, el ni, y cuantifica todo eso en un solo paquete. No estuvo el varón, nuevamente vamos a relacionarlo acá, no estuvo el varón en camino de pecadores. Ese varón no estuvo en camino de pecadores. Otra vez un ni. Ya saben, un ni siempre es una i, una conjunción copulativa, y un no, un adverbio de negación. Y no. Y nuevamente se abre acá pero en silla de escarnecedores se ha sentado es todo este paquete. ¿Y quién se ha sentado? Él no se ha sentado. ¿Quién él? Vamos a trazar hasta acá. El varón. O sea, son tres cosas hasta acá. Son tres cosas. Parte de
de lo extraordinario en la cultura judía es que la cultura judía habla mucho de los números y ellos expresan el número 3. Y si vemos, ya no solamente la cultura judía, sino que esa parte de cultura judía proviene de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor siempre expresa los 3 o el número 3 como el número de la Trinidad. El número de la Trinidad. Y eso es lo extraordinario, porque en este pequeño versículo está la característica de la Trinidad, por el 3. 3 características, ¿no? No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3. ¿Casualidad? No lo creo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, hasta este momento ya nos estamos dando cuenta de algunos mensajes que ya nos está queriendo decir el Señor. ¿Quién es el bienaventurado? Simple. El que no anduvo en consejo de malos, y no solamente eso, y no estuvo en camino de pecadores, y no solamente eso, y no se ha sentado en silla de escarnecedores, no se sentó en silla de escarnecedores. 3 informaciones unidas entre sí. Y es interesante la I, porque la I hace que no se despegue, ¿no? La I es por eso se le llama, es una conjunción copulativa. Está unido necesariamente, se necesita. Y todos se están necesitando en este pequeño conjunto de palabras. Bien, hasta ahí podríamos dar un análisis bastante básico, pero se dan cuenta cómo es que gracias a Dios sirve el conocer un poco de gramática española para poder entender este texto. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a aplicar un poquito de gramática generativa, ¿ya? Y la gramática generativa expresa que hay palabras que tienen otras palabras escondidas. Hay otras palabras escondidas, de forma sencilla, ¿no? Porque es un pensamiento más profundo. Seguramente algún lingüista que me vaya a ver va a decir, oye, estás hablando algo que es erróneo. Bueno, pues a grandes rasgos, no en una manera profunda, es eso la gramática generativa. Son palabras donde no las ves, pero sí están ahí, ¿no? ¿Y qué palabra, por ejemplo, no la ves, pero sí está ahí? ¿Qué palabra no la ves, pero sí está ahí? La palabra que no ves, pero que está ahí, es la siguiente. Es esta de acá. Muchos de ustedes no la ven, o no la van a ver, pero está acá. Ya, ahí está la otra palabra. Aquí está la otra palabra. En esta zona de acá. Diríamos, como creyentes en Cristo Jesús, que vemos las palabras por fe. O sea, sabemos que están ahí, pero no las ves. No las vemos, no están escritas. Pero aquí hay una palabra. Y ustedes se preguntarán qué palabra es, ¿no? Yo también estaba preguntándome qué palabra era. Gracias al Señor la pude conocer. Esa palabra que está ahí ¿están listos para conocerla? Tal vez fue pensar que no es esa, pero sí es. Ahí hay una palabra, ¿no? Esa palabra que está escondida es la palabra es. Bastante sencillo. Es. Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es bienaventurado el varón. Entonces se dan cuenta, y el es
no es un simple verbo, no es un verbo como que, ah, ya, pues es así. Como algunas personas dicen, ¿no? Ah, ya es así porque es así. No, no es así. El verbo es, como les mencioné, pertenece a la característica de verbos de existencia, ¿no? Podríamos decir que parte de la existencia de este varón, parte dentro de esa existencia está esa característica. Es como que haya nacido con esa característica, ¿no? Es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores. Aunque también puede aplicar muy bien la palabra está. Podríamos decir, está bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. A ver, pero ¿cuál vamos a elegir finalmente? ¿Elegiremos es o elegiremos está? Vamos a quedarnos con es por el simple hecho de que bienaventurado viene a ser una característica. No una característica de estado, sino una característica de esencia, ¿correcto? Una característica de esencia. Entonces, ¿y cómo podríamos incluir ese verbo, porque es un verbo, ¿cómo lo incluimos dentro de todo nuevamente? Podríamos hacer lo siguiente, algo que ocurre mucho en los salmos, y si ustedes van a notarlo, y eso es lo majestuoso de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que no es cualquier cosa. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, ¿no? Hay una parte más ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿correcto? Parafraseando el versículo, ¿no? Más exacto, 2 de Timoteo 3:16. Esta cualidad de ser inspirada por el Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Y si el Espíritu Santo es parte de la Trinidad, es parte de ese diseño extraordinario de Dios. Dios diseñó todo de una manera extraordinaria, de una manera tan creativa que es muy complicado, si es que eres científico, que creas en Él. Hay que tener fe en Él para estar convencidos de su existencia y de tantos detalles, ¿no? Y los detalles trascienden hasta el mundo de las palabras, ¿no? Si hablamos del terreno de la poesía, acá hay una pequeña alteración del orden de las palabras, ¿no? El orden de las palabras, acá hay una pequeña alteración, ¿no? Debe de ser acá, el varón es bienaventurado cuando no anduvo en consejo de malos, ¿no? O sea, porque aquí viene, él es bienaventurado. ¿Y quién es él? ¿Quién es él en toda la oración? Él en toda la oración es el varón. Es un poco difícil de entender, ¿no? Porque comienza con un bienaventurado, de una manera así, ¿no? Pero eso se puede entender por otro proceso que ocurre dentro de la gramática, y es este proceso de acá. Esta palabra bienaventurado tiene una desinencia ado, ¿no? Tiene una desinencia ado. Y la desinencia ado muestra las características, ¿no?, de las palabras, ¿no? ¿No? Habilitado, ¿no? Reciclado, ¿no? El coche reciclado, ¿no? La cámara habilitada, ¿no? Una característica, ¿no? Puede decir, la cámara está habilitada, ¿no? Puede decir, ese coche es reciclado.
¿Se dan cuenta? Son características. Y toda característica tiene que estar enfocada a un individuo o a un objeto, ¿correcto? Toda característica debe estar enfocada a un objeto o a un individuo. Entonces, si en este conjunto de palabras no está el objeto, ¿quién sí está? El individuo. ¿Y quién es ese individuo? ¿Quién es el individuo? Reiteramos acá entonces, el varón. El varón, voy a poner por acá, el varón es ese individuo de toda la oración. Entonces, si el varón es el individuo de toda la oración, al inicio es el varón el que va a llevar esa característica. ¿Y cuál es esa característica? El ser bienaventurado. El varón es bienaventurado y ahí se puede reiterar la oración, ¿no? Y ahí es donde hacemos la aplicación a nuestras vidas de parte del Señor. Cuando el varón es bienaventurado, el varón es bienaventurado cuando no anda en consejo de malos, cuando no está en camino de pecadores y cuando no se siente en silla de escarnecedores. Ese es el lado B de la oración. Si la han anotado, está perfecto. Si no, la vuelvo y repito la oración. ¿Cuándo es bienaventurado el varón? Es bienaventurado el varón cuando no anda en consejo de malos, cuando no está en camino de pecadores y cuando no está en silla de escarnecedores. Y si Dios lo permite, en la próxima parte de esta serie de salmos, que son 150 salmos, si Dios lo permite, vamos a estar toda esta temporada, o no sé cómo vaya a ser, pero son 150 y cada salmo tiene una cantidad considerable de versos. Pero bueno, quedémonos con esta idea. Es bienaventurado el varón cuando no anduvo en consejo de malos, o cuando no anda en consejo de malos, cuando no está en camino de pecadores y cuando no se ha sentado en silla de escarnecedores. Entonces, si tú que me escuchas quieres ser un varón bienaventurado, ya tienes la clave. ¿Y cuál es esa clave? La Biblia lo dice. Y no vamos a conocer la Biblia en su profundidad hasta que no conozcamos a Jesucristo. Jesucristo lo que hace es quitar el pecado de nuestra mente, abre nuestra mente a que conozcamos su palabra y que nos arrepintamos y por medio de él tengamos la salvación. Entonces, permítele a él entrar en tu vida y pídele que él entre en tu vida para que puedas ser ese varón, ¿no? Ese varón que no anda en consejo de malos, no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se haya sentado. Para que llegues al punto de ser bienaventurado. Bienaventurado es todo aquel varón, a conclusión, todo aquel varón que tiene a Jesucristo en su vida. Entonces, hasta acá vamos a dejar esta primera parte. Yo sé que hay más análisis, y hay más análisis todavía, porque eso es, como dicen muchos especialistas de la gramática generativa, esta es la punta del iceberg simplemente. No la podemos analizar muchísimo más allá, porque si no, nos podríamos quedar acá un par de días, seguramente. Sí, seguramente un par de días, analizando y desentrañando poco a poco. Pero créanme que si el Señor nos ha permitido saber leer y saber escribir, ese conocimiento ha de servir para que podamos creer en su Hijo Jesucristo. Si no estás utilizando ese conocimiento para acercarte a tu Creador y posteriormente tu Señor y Padre, pues déjame decirte que
estás perdiendo tu tiempo. Mejor es que no leas, ¿no? O mejor es que no se te haya dado cerebro. Porque si no quisieras dedicar tu vida a querer desentrañar todo lo que hay en la Biblia para ti, entonces no te sirve de nada tener el cerebro que Dios te ha dado. Entonces vamos a terminar ahí este tiempo y si Dios lo permite, en la próxima entrega analizaremos el verso 2. Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite.